Todo, Milton, bienvenido. Primero, muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos abrir este espacio que siempre enriquece el debate, ya que creo yo el derecho es importante más que por las leyes o las normas, por el debate que puede girar alrededor de este. Correcto. Y voy a comenzar esta entrevista también poniendo unos datos en contexto para comenzar con el doctor Diego Tinajero y pregúntale algo, doctor. En el 2026 se prevé que el Banco Mundial que Ecuador crecerá el 0,25% del IVA y tendrá un crecimiento económico del 0,7% en el 2026. Sin duda, el 26 y el 27 tendrán crecimiento económico el Ecuador muy similares, prácticamente iguales. A diferencia del 2025, que fue el año donde más crecimiento tuvo, en estos años hubo un estancamiento económico. Consultarle a usted, ¿qué cree que está faltando en el Ecuador y por qué ha habido este decrecimiento económico en el país? Gracias, estimado Omar. Primero es importante tomar en consideración un aspecto fundamental y crucial. Estamos en una época superando una recesión económica, tanto a través del COVID-19 como también como país. Nosotros ya veníamos golpeados económica y financieramente, no teníamos mayor cantidad de ahorros, reservas, ni nada por el estilo. Tenemos una dependencia completamente fuerte hacia los recursos naturales. Y también hemos tenido una deficiencia en nuestra producción, digámoslo, de energía. Y nos hemos peleado, pues obviamente, con el país que mayormente nos provee de energía. Entonces, por obvias razones, es lógico pensar por parte de distintas organizaciones internacionales que lo ven de manera más, digámoslo, frontal y no tan politizadamente las cosas, de pensar que vamos a tener un crecimiento pequeño. Aparte de ello, considerando que la política, desde un punto de vista del presidente y desde su gabinete, pues ha sido también ir cumpliendo ciertos pagos, ciertas obligaciones y demás en función de que nos sigan liberando dinero. Entonces nosotros hemos comenzado a vivir básicamente del crédito, y vivir del crédito no te permite generar mayor cantidad de ganancias, no te permite generar mayor cantidad de empleo y no te permite expandir. Y endeudarnos para seguir pagando deuda también. Exactamente. Es un modelo económico que practican muchos y que no te permite crecer. Así es. En esa misma línea, estimado Milton Daniel, según las cifras que se maneja también el INEC, el empleo adecuado está en el 32,19%, el desempleo en el 2,9%, pero aquí hay una cifra también que nos alarma mucho. El empleo, la informalidad alcanza el 56,3% para el año 2026. ¿Cómo influye esta falta de crecimiento económico en la generación de fuentes de empleo en el país? Claro, efectivamente, cuando hablamos ya en temas estrictamente económicos, y quiero vincularle un poco a la parte de especialidad, que es mi área del derecho laboral, efectivamente tenemos que entender tres grandes aristas dentro de esto. Primero, tenemos que hablar de un argumento económico de productividad, ya que necesitamos una protección y una estabilidad para nuestros trabajadores. Porque, como el dato que nos acaba de mencionar, efectivamente tenemos una informalidad en crecimiento dentro del país en temas de empleo. Sin embargo, no veo que efectivamente estemos buscando emplear a la formalidad a estos trabajadores, sino simplemente tratar de regularizar estos métodos de informalidad, lo que no va a traer nuevas inversiones dentro del ámbito empresarial. Es claro que nosotros tenemos un código de trabajo emitido en 1938. Es claro que necesitamos un nuevo código de trabajo que efectivamente no solo nos dé reglas claras y seguridad jurídica, que esto amplíe la inversión tanto nacional como internacional, sino también necesitamos traer el derecho laboral del siglo XXI, hablar de reglas de teletrabajo, hablar de situaciones de plataformas digitales. Tenemos casos como los de Uber, plataformas de comida, tenemos gente haciendo teletrabajo en empresas en el exterior, que es mayormente gente que está trabajando aquí en el país. Yo tengo un caso muy cercano dentro de mi familia que así lo realiza. Sin embargo, no existe una regularización de estos temas. Tenemos un código de trabajo hasta cierto punto obsoleto que tiene que mejorar. Tenemos que ampliar nuestras reglas, tenemos que ir más allá de decir cuánta informalidad hay que proteger a los trabajadores para que efectivamente eso pueda generar
una inyección económica, ya que el dinero es circular. Si estos trabajadores tienen estabilidad, tienen dinero para poder invertir dentro de nuestras empresas, dentro de nuestro mercado económico. Por lo tanto, más allá de entender la regularización de la informalidad, es tratar de formalizar a estos trabajadores que se encuentran este rato en la informalidad. Excelente lo que acaba de decir también acá Milton Daniel, es de que se tiene que tratar también de no solo tratar de maquillar o a los informales tratar de que sean formales, sino también tratar de trabajar en crear fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque yo también, uno ve la experiencia, hay personas en este país que quieren emprender un negocio, un emprendimiento, y resulta lamentablemente de que hay una crisis burocrática, existe tanto, no sé cómo decir, tanta burocracia, tantos requisitos, que usted cuando pone un negocio y quiebra, termina más endeudado y peor económicamente antes de ese emprendimiento. Y allá yo quería ir también, estimado doctor Diego, consultarle a usted cuánto hace que la inversión extranjera se decante por estas inseguridades jurídicas que tiene el país, porque salió en la revista Bloomberg cuáles son en Latinoamérica las empresas, que de por sí en Latinoamérica usted no puede invertir, pero salió el top 20 de Latinoamérica, que Ecuador está entre el top 10 más o menos de que las empresas ponen obstáculos para invertir en el país. ¿Qué tanto influye la burocracia en nuestro país para que vengan inversiones extranjeras? Bueno, digamos lo que la política ha ido cambiando, las normas se han ido actualizando, inclusive la ley de compañías generó muchísimas modificaciones al respecto y demás. Pero yo considero que un componente, tal vez de los más importantes por parte de empresas extranjeras, por parte de capital e inyección privada que se puede hacer del exterior directamente en el Ecuador, deviene un poco de la política laboral. Un poco de la política laboral y también un poco de política fiscal. Dentro de la política fiscal no es, digamos, lo que la política fiscal tiene que ser completamente estática, pero la política fiscal tiene que ser de cierta manera controlada, tiene que ser regulada de una forma en la que no se asfixie al contribuyente, pero que tampoco se le vea como un mecanismo de salida. Comúnmente lo que se suele ver es una manera de poner mayor cantidad de impuestos para que efectivamente superar una crisis. Y de mayor cantidad de impuestos, lo que se pierde es credibilidad directamente en los distintos gobiernos, indistintamente la bolera política que se tenga. Por otro lado, hago énfasis también un poco en lo que decía David, pero yo considero que la política laboral cada vez tiene mayor cantidad de refuerzos laborales, que está bien, pero considero que el mercado es un mercado también en el ámbito laboral. No solo confluye en un ambiente estrictamente jurídico y en un ambiente, digámoslo, estrictamente de derechos sustanciales y fundamentales, también es un mercado. Y al considerarse como un mercado, el derecho laboral tiene que cumplir ciertos parámetros y tiene que ajustarse a la economía dentro de la cual está. Nuestra economía actualmente no da para una economía y para un proteccionismo sumamente fuerte hacia el trabajador. Entonces, una flexibilización laboral, pese a que no sea políticamente correcto, como suelen decir mencionarlo, es lo que necesitamos, económicamente viéndolo hasta cierto punto, ¿okay? No desde un punto que se llegue a una explotación masiva, pero sí la posibilidad de regularizar ciertos tipos de contratos, regularizar mayor cantidad de fuentes de trabajo, flexibilizar ciertos sueldos también al respecto. Eso hace, pues obviamente, de que los inversores quieran invertir. Y otro componente importante también para ellos es la corrupción. ¿Por qué? Porque es un componente importante para la corrupción. Porque en ciertos mercados se dice, quien tiene el dinero y quien puede invertir, pues puede generar mayor cantidad de trabajo. Pero desde un punto de vista de corrupción, hay que pensar que de otros lados piensan, para mí es más difícil generar corrupción, inmiscuirme en el sistema que cualquier otra persona que está allí. Entonces, como me es más difícil también obtener rentabilidad. Y como depende de corrupción, a veces saltan ciertos escándalos que te dañan toda la estructura del mercado y te dañan la imagen de tanto de ciertas empresas internacionales como también del mercado local, y directamente se te sube también el riesgo país cuando no sabes manejar también las tasas de interés y demás. A ese punto voy, doctor Milton Daniel, consultarle algo. Si bien es cierto, acá Diego dice que hacen falta reformas laborales,
flexibilizar un poco, no quizás por los que tienen el empleo adecuado, sino por los miles de personas que no tienen en el país. Pero ahí le hago una consulta. Estas reformas laborales tienen que tener reglas del juego muy claras. ¿Para qué? Para que cuando el trabajador sea despedido por esas empresas pueda tener seguridad jurídica y una legislación que le respalde. Porque yo escuchaba a un jurista experto en derecho laboral, hoy se está haciendo cada vez más difícil litigar en Ecuador. En derecho laboral te demoras años, no puedes citar, las empresas quiebran. Y prácticamente, obviamente, suena bonito decir que no hay que ver mucho proteccionismo para crear fuentes de empleo, pero tiene también que haber reglas reglas del juego claras para que cuando vaya ese trabajador a demandar que se tutelen sus derechos laborales, también pueda ser eficiente y eficaz, porque ahora no estamos viendo eso. Claro, efectivamente, y ahí capaz con Diego no nos encontramos en la misma sintonía, sin embargo, ¿por qué? Porque para mí el derecho laboral no es necesariamente un freno hacia la economía, sino tiene que verse como un impulso, ya que en sí derechos laborables, que no estamos hablando de situaciones extraordinarias, como tal vez lo hablemos en países de primer y primerísimo mundo, como Suiza, Escocia, que hablamos incluso hasta del derecho al teatro y el derecho al ocio que tienen los trabajadores. Estamos hablando de derechos mínimos fundamentales. Estamos hablando de derecho a una seguridad social, que pueda tener una jubilación, que este trabajador llegue a trabajar 25, 30 años y pueda tener en sí, en su vejez, cómo poder subsistir dentro de esos años. Estamos hablando de un horario laboral claro. Claro, podemos establecer ciertas reglas del juego en la cual efectivamente para poder salir de esta crisis económica en la que nosotros nos encontramos, vamos a poder tomarnos ciertas libertades. Sin embargo, creo necesario poder establecer derechos mínimos o ciertas bases. ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos una flexibilidad laboral absoluta, lo que al menos a mi criterio estamos pretendiendo, o podríamos ir hacia un sistema en el cual se pretende, claro, la empresa como tal va a poder salir a relucir muchas ganancias económicas a costa de derechos de los trabajadores, a costa de que estos trabajadores pierdan tiempo con sus familias, pierdan tiempo a que si ellos trabajan más de 8 horas diarias, que es un derecho adquirido dentro de la legislación ecuatoriana, no puedan ganar este dinero extra que corresponde para hacer, en términos un poco más simples, que necesitan esos trabajadores para poder hacerlo. Y en caso de que, si a mí me despiden, si yo no tengo una fuente de empleo, yo tenga las garantías necesarias. Y es a donde yo iba cuando hablábamos de un código de trabajo de 1938. El mercado laboral, las empresas, las formas de trabajar están este rato ya en el siglo XXI, porque no es que el avance de la sociedad y el avance de las empresas se va a detener porque nuestra normativa no ha avanzado. Sin embargo, seguimos hablando de figuras de trabajo, de contratos que se encuentran dentro del código de trabajo que ya no se utilizan. Tenemos el contrato de obra cierta, que efectivamente yo quisiera saber cuántas personas efectivamente viven de contratos de obra cierta, que efectivamente a mí me contratan para poder realizar de este estudio la iluminación. Realizo la iluminación, acabo, listo, me pagan, se acabó. Ahora para eso se utilizan contratos de tipo civiles, no de tipo laborales. Entonces, y ahora estamos hablando ya de teletrabajo, estamos hablando de las nuevas tecnologías, y eso necesita una regulación, necesita establecer parámetros mínimos para poder garantizar el derecho a los trabajadores y que esta seguridad jurídica pueda impulsar mayor inversión dentro del país, porque el empresario lo que necesita, más que nada para poder saber si invierto o no dentro de este mercado laboral, necesito saber cuánto voy a ganar, cuánto voy a perder, en cuánto tiempo puedo recuperar yo mi inversión. Claro. Y en base para poder hacer eso, ¿qué necesito? Seguridad jurídica. Saber cuánto le tengo que pagar a mi trabajador, que eso es la cantidad exacta que yo puedo ir determinando económica y contablemente. Sin embargo, es lo que nos falta como Ecuador. Y creo yo que más allá de ir a ver si necesito flexibilizar o no, necesito actualizar las formas de contratación dentro del país para poder incentivar esto a crecimiento económico, nuevas formas de contratación, nuevas formas de creación de empresas, eliminar la burocratización que existe este rato para crear una empresa, que eso va a reducir
brechas de corrupción que podrían existir. Además de este tipo de situaciones, tal vez en caso de que yo tenga todo regularizado, tengan estas nuevas formas, mientras estamos en esta transición, tratar de crear formas de incentivo fiscal para este tipo de empresas que van a empezar a utilizar estas nuevas formas de trabajo para hacerlo conocido dentro de la sociedad y así paso una transición ordenada. Por lo tanto, más allá de buscar una flexibilidad, que creo sí puede ser necesario hasta cierto punto, pero tenemos que definir por parte de la Asamblea Nacional parámetros mínimos y necesarios para nuestros trabajadores. En ese mismo punto, y antes de dar la palabra, Diego, si quiere algo complementar también, preguntarle algo, Diego, ¿qué seguridad nosotros podemos tener de que existe una reforma laboral y que eso no sea tan perjudicial para los trabajadores, por cuanto vemos hoy que se nombran ministros, dueños de radios, de emisoras, que posiblemente son de la élite o se llaman de la alta sociedad o pelucones, y cuando tú les ves que ellos adeudan temas del IES, temas tan básicos como hablaba acá Milton Daniel, que son la seguridad social, ¿cómo uno confiar en esas autoridades si son los primeros que deberían dar el ejemplo, son los primeros que están adeudando? Es la pregunta y no sé qué es algo complementar más. Yo creo que no depende exclusivamente de la política ese aspecto. Ese aspecto deviene más allá de un aspecto de costo de beneficio. Si nosotros hacemos cálculos de costo-beneficio, es importante saber qué tanto a mí me cuesta evadir la ley para obtener mayor cantidad de beneficios. Y es lo que mayormente realizan buen grupo de empresarios. No hablo de estrictamente políticos, sino buen grupo de empresarios. Izquierda, derecho, centro, cualquier que sea su bandera política, influye muchísimo este aspecto en particular. Y obviamente no tenemos como Estado actualmente, digámoslo, instituciones robustecidas, o por lo menos instituciones que sean capaces de canalizar cobros, de canalizar procesos y demás. A cierto punto, que en los procesos coactivos, digamos lo que se ha vuelto muy común que en las instituciones públicas tengan abogados externos. Y al tener abogados externos no es lo mismo que tengas un abogado interno que te gestione el proceso. Por eso mismo es que muchas personas buscan abogados, digámoslo, particulares en vez de abogados públicos, porque buscan una especialización, buscan un tiempo específico que se le dé las cosas. Pero si el propio Estado no tiene abogados especializados en el tema de coactivas o tiene deficiencias pues prácticamente en lo mismo, tiene abogados que tienen otros clientes, tienen otros casos, tienen otras cosas por hacer, a diferencia de lo que podrían estar haciendo dentro del sector público, y te vuelve con una falta de eficiencia. Entonces, eso hace particularmente que, al igual que, digámoslo, cualquier ser humano dentro del ámbito económico, trabajas en función de incentivos, ciertos grupos, ciertas personas, ciertas empresas, tienen el incentivo que evadir la ley resulta mejor que cumplirla. ¿Por qué? Porque resulta más barato resulta más barato evadirla que cumplirla. Y sin eso no tenemos un estudio de semejanza y equidad. Ahí hay un problema en ese concepto, porque muchas veces pensamos que la equidad nos da eficiencia, y no es necesariamente eso. Entonces, el pensar eso en particular, pues hace que para muchos sea muy eficiente evadir la ley. Correcto. En ese mismo punto yo les quiero preguntar algo a ustedes. Está sumamente claro de que si no hay seguridad jurídica, si no se mejora también el dinamismo de las instituciones públicas, instituciones sólidas, no hay inversión extranjera, y si no hay inversión extranjera, difícilmente se van a crear fuentes de empleo y comienza lo que es la precarización laboral. Voy a hacer la última pregunta a Milton Daniel antes de irme al corte comercial y yo preguntarle algo. ¿Qué tanto está afectando ahora el tema de los estados de excepción a las empresas, a las industrias, y cómo esto también se ve reflejado en la falta de empleo? Porque los fines de semana, nos guste o no, aquí en la capital de la República, todos vemos que existe movimiento en diferentes sectores, en diferentes áreas, sea en comida, sea en restaurantes, en cualquier tipo de lo que el turismo necesita. ¿Cómo esto afecta al dinamismo económico y cómo hace también esto que se incremente la precarización laboral en nuestro país? Claro, y creo que el sentido es claro, pero vamos mucho más allá. No es solo la inversión extranjera. Hablemos de inversión nacional. Yo soy una persona
solo por poner un ejemplo, que tiene X cantidad de capital, deseo invertir en algún tipo de negocio, pagar renta, por pagar ejemplo. renta, pagar algunas situaciones. Entonces, no es solo que la inseguridad jurídica que puede conllevar dentro del país nos va a llevar a una falta de inversión extranjera, nos lleva a una falta de inversión en general, porque también el ecuatoriano promedio tiene que pensársela dos veces para poder efectivamente saber si voy a poder invertir o no. Totalmente. Y efectivamente, estado de excepción y diferentes situaciones y estrategias que podemos hablar en otro aspecto de un tema de seguridad, sin embargo, no es el área de mi especialidad, pero tenemos que determinar que laboralmente, claro, yo tengo un hotel, yo tengo un restaurante, yo tengo una discoteca, y efectivamente más que hay que a un tema laboral, es un tema netamente económico. ¿Por qué? Porque yo tenía presupuestado que a la noche gano $100. Sin embargo, si antes yo abría hasta las 2 de la mañana, ahora abro hasta las 11, y esos días efectivamente se traducen en pérdida. Y no es hasta las 12, es hasta las 9 nomás. O hasta las 9, o indiferentemente de la hora, yo pierdo ingreso y pierdo capital. Y ahí, y ahí estoy de acuerdo con Diego, vamos al costo-beneficio. Entonces, efectivamente, yo tengo meseros, tengo cocineros, sin embargo, yo recibí menos dinero. Por lo tanto, a mí me es más sencillo como empresario llegar a esta flexibilización laboral. Trabajaste solo hasta las 9, te tengo que pagar menos. Ve, al final del mes tal vez hay muchos empresarios que simplemente le hacen firmar un rol de pagos diciendo que han pagado absolutamente todo conforme a ley. Sin embargo, el rato que a uno le llegue el dinero, no le llega el mismo. ¿Por qué? Porque no recibí la misma inyección económica durante un mes. Por lo tanto, incentiva y nos lleva a esta flexibilización laboral que va a terminar afectando no solo a los trabajadores, no solo a las empresas, sino a la economía general. Amigos, estamos en vivo, son 4 horas y 31 minutos, estamos aquí con el abogado Diego Tinajero y el abogado Milton Daniel Calle, expertos en derecho laboral constitucional y en derecho de la empresa y economía. Estamos hablando aquí sobre qué hacer para atraer fuentes de inversión en que está fallando el Estado, y también cómo hacer que no haya la precarización laboral y crear fuentes de empleo. En el segundo bloque, después del corte comercial, también les preguntaré qué está pasando ya como país, porque lamentablemente tenemos que tocar un poco la política para ver cuáles son las fuentes de inversión, según los datos que yo tengo para el año 2026 y 2027, y qué está pasando también en lo difícil que está haciendo a los nuevos profesionales encontrar fuentes de empleo. El número es muy alto de nuevos profesionales con el desempleo. Exactamente son 4 horas y 31 minutos. Volvemos de un corte comercial. Esto es Estelar 99.7 FM. En Radio Estelar, inicio espacio publicitario. Con Geo Importaciones puedes importar todas tus compras que realices desde cualquier tienda online del mundo al Ecuador. Regístrate ingresando a www.geoimportaciones.com o llamando al 099-782-7803. Geo Importaciones, más que una empresa, una familia. Hey amigo, tú que pasas pegado al computador, se te puso lenta, pantalla azul, se te cuelga. En Digital Computer te tenemos la solución. Portátiles de todas las marcas. Ensamblamos tu PC de acuerdo a tu necesidad. Impresoras multifunción con Wi-Fi, ADF y duplex. Llámanos 099-462-3009. Hello. Dirección: Avenida Maldonado y Antonio Prieto, Quito. Envíos a nivel nacional. No te olvides, Digital Computer. I like it. ¿Necesitas internet de fibra óptica para tu negocio sin límites de conexión y a precios accesibles? En CCETNET encontrarás un plan ideal para tu equipo de trabajo. Consulta con nuestros asesores comerciales contactándonos al 098-782-2313. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata CCETNET, la solución en internet. Acerca tus oídos. Acerca tus oídos a una nueva forma de expresar el sonido. Estás
a punto de entrar a un mundo de poder ilimitado. Vívelo aquí en Estelar 99.7. Alegrando cada instante del día. Estelar 99.7 FM. Radio Estelar 99.7 FM presenta Radar Informativo. Radar Informativo. El noticiero veraz y objetivo, con todo el acontecer local, regional y nacional. Radar Informativo, de lunes a viernes, conducido por el reconocido periodista y analista político, licenciado Luis Valareso, por Radio Estelar 99.7 FM. Radar Informativo, donde la noticia la haces tú. Hola, síguenos en nuestra fanpage de Facebook, Estelar 99.7 FM. En Radio Estelar, fin de espacio publicitario. Amigos, y regresamos, estamos nuevamente en Estelar 99.7 FM, en tu podcast de Sin Codificar. Estamos con los abogados Milton Daniel Calle y el abogado Diego Tinajero. Estábamos conversando aquí sobre la inversión económica y la creación de nuevas fuentes de empleo. Y algo que estamos afectando, estimado Diego, preguntarte, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido económicamente o en seguridad con estos toques de queda en las 10 provincias que ha decretado el presidente Daniel Noboa, que se acabó el día de hoy prácticamente? Yo pienso que en un primer momento sí se ganó. Sí se ganó, que se dejaron de, digamos, hubo un freno a la violencia, pero entre los últimos no pienso que hayamos tenido nada más que pérdidas económicas. Sí ha reducido un poco la brecha, digámoslo, de asaltos, de violencia, de narcotráfico, etcétera, etcétera. A esas horas será de un 10% sobre 100 o menos de eso. Ajá. Que no equivale a la pena todo lo que estamos perdiendo. Entonces considero que no son buenas medidas las que se están adoptando. Okay. Pienso que son medidas que en su momento sirvieron, pero que no tiene un norte, digamos, de hacia dónde quiere apuntar, cómo quiere contrarrestar ciertos actos ilícitos y más bien pienso que han sido actos que no permiten, digámoslo de cierta manera, trabajar a todo el mundo. Generan bastantes tipos de afectaciones e inclusive reducción de impuestos para ciertos sectores que se ven afectados no les sirve frente a estos golpes. ¿Por qué? Porque obviamente en ciertas ocasiones, en feriados y demás, muchos lugares estarán abarrotados, pero en otros vienen otras personas, vienen inclusive del exterior a realizar turismo, pero ante posibles decretos y estados de excepción, nadie va a querer en realidad tener mayor cantidad de turismo y eso nos afecta muchísimo. No, y consideramos también que aquí en Quito se dinamiza la economía bastante en el sector, lo que es la Carolina, aquí nomás de aquí creo que es la Pradera, todos estos sectores se dinamizan bastante. Y ahora tú con esto, muchos locales perdieron demasiado y obviamente debe haber afectado las fuentes de empleo. Si tú verificas, a ver, uno de los sectores económicamente más fuertes dentro de Quito, y digámoslo, donde se te mueve el capital financiero y el capital económico, es en la República del Salvador. ¿Okay? Okay. Y dentro de la República del Salvador, por ejemplo, yo vivo allí. Es una experiencia que yo he comenzado a ver. Ajá. Hay un lugar específico entre la República del Salvador y Moscú, al lado de un restaurante, es chino o japonés. Ajá. Y ese local, cada 4 meses, quiebra. ¿Okay? Muchos negocios
quiebran por allí. Y se supone que estás dentro de un sector en el cual, uno, sector económico, la plusvalía es distinta, es sumamente alto. Dos, los arriendos son costosos. Tres, el tener un local propio por allí a veces te dicen, te garantizas de que va a crecer económicamente. Ajá. Pero no es así. Más bien muchos cierran. O sea, hay negocios que, digámoslo, por tiempo, por experiencia, por flujo de clientela y demás, ya se han instaurado allí. Pero hay otros que no duran ni 4 meses. Duran 3 meses, duran 2 meses y no alcanzan a resistir. Sí, y obviamente tienes un manejo de vida nocturna allí fuerte, ¿okay? Y no tienes un manejo de vida nocturna, digámoslo, tipo discotecas que te mantienen hasta las 4 o 5 de la mañana, si es más, entre las personas que se están dando vueltas allí, pero sí, por ejemplo, hasta la 1 de la mañana. Y resulta que no, que a veces ya no es ni tan seguro en ese sector que se supone que es seguro salir a pasear a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y demás. Obviamente tienes este también contexto de que ha pasado un poco lo de las ratas, pero no es para que afecte de esa manera. En esa misma línea, Milton Daniel, también yo quiero consultarte algo. ¿Cómo podemos entender? Por un lado, los empresarios solicitan flexibilización laboral y creo que, bueno, con reglas del juego claras, todos de pronto podemos aceptar eso. Pero ¿cómo se entiende que se dice que eso hace que no haya o se creen nuevas fuentes de empleo cuando de parte del organismo estatal, por un lado, te mandas un decreto ejecutivo y perjudicas a bastantes comerciantes que viven del turismo y de los negocios o de la vida nocturna, sea en Quito o en todo el país? ¿Cómo entender esa dicotomía o esa contradicción? Claro, efectivamente, como veníamos hablando, es necesario establecer estas nuevas formas de no buscar ni la flexibilización absoluta, ni tampoco una rigidez en la cual, ¿por qué? Porque los derechos tienen que ir evolucionando poco a poco, no es que vamos a dispararnos de 1 a 100. Sin embargo, es necesario entender que necesitamos una fortaleza en nuestras instituciones como Estado en general. Independientemente de un decreto ejecutivo, de un tema, necesitamos desde una confianza ciudadana hacia nuestras instituciones hasta creer que efectivamente cualquiera de estas políticas públicas que se estén tomando tienen un sentido, pero más que nada poder establecer la certeza de qué es lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para poder entender, claro, si yo voy a tener la medida X, Y y Z, pero sé que eso me va a beneficiar porque voy a tener a corto, mediano, largo plazo mayor seguridad, mayor beneficio, un crecimiento económico posterior. Claro, sin embargo, este rato lo que nosotros necesitamos es una reforma estructural, tanto jurídica como social, como institucional dentro del Estado ecuatoriano para poder reforzar este tipo de situaciones. Claro, vamos a poder decir a la Asamblea Nacional que se dé la vuelta un ratito y vea este tema laboral, que es igual de importante que el tema de la seguridad, que el tema de niñez, que algunos temas que veo que ha venido trabajando la Asamblea Nacional, que las reformas al COI, pero es necesario también darse la vuelta acá y decir, hey, aquí hay un espacio donde necesitamos una reforma para poder entender este tipo de situaciones y modernizar nuestro derecho laboral. Sin embargo, también necesitamos un refuerzo institucional, independientemente de los decretos que se podrían realizar, ya que si esto a largo, a mediano o a corto plazo le genera un beneficio al empresario, vamos a tener un crecimiento tanto económico como en la parte social y empresarial, y esto siempre se va a traducir en un beneficio para los trabajadores. Por lo tanto, es esto que la política, que las instituciones se den la vuelta acá a un aspecto mucho más laboral y empresarial y entiendan la importancia, que es igual de importante que la seguridad o que la reforma al COIP, ya que esto nos va a permitir una seguridad jurídica y una seguridad económica a cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, es más que decir si el toque de queda está bien o mal, es necesario saber cuál es la finalidad de este tipo de política pública. Una pregunta, hubo un acuerdo ministerial del ministro Harold Urbano, el ministro de Trabajo, donde que él autorizaba el contrato por horas o que tú podías trabajar más horas en la semana y menos días en la semana. Finalmente había el debate de que estaba o no en el registro oficial. De pronto, ¿tú tienes información si es que ese acuerdo ministerial ya está en el registro oficial, está en vigencia o no? Efectivamente, de lo que he podido revisar, porque he estado muy pendiente de esta situación, yo siempre trato de dar actualizaciones de estos temas laborales en mis redes sociales. Sin embargo, no he visto que se haya publicado ya oficialmente más que ciertas entrevistas que han tenido en Teleamazonas, 24 horas, en diferentes medios de comunicación, en donde se hablaba de este trabajo por horas. Y claro, este es el clarísimo ejemplo de lo que estamos hablando ahora. Podremos hablar de trabajo en horas.
Sin embargo, tenemos que poner reglas claras, Así es. un mínimo de horas. El de la cantidad de horas tendríamos que determinar un porcentaje necesario que de esta ganancia que va a tener el trabajador hacia la cantidad de horas que trabaje al mes, cuánto de eso se va a significar en mí una seguridad social. Correcto. Cuánto de esto, a partir de las 8 horas, cuánto más puedo ganar. Ya no gano $8 la hora, desde la séptima hora gano 7.50. Acá, ¿qué pasa con el trabajo nocturno? Las horas nocturnas, que dentro de la legislación laboral se establece que tiene un recargo del 25%. Por lo tanto, no es tratar de ponerse en contra por ponerse en contra este tipo de medidas. Sin embargo, es necesario poner reglas claras y Así esto es. tiene reserva de ley. Por lo tanto, no lo podemos establecer dentro de un acuerdo ministerial. Correcto. Entonces, al tener esta reserva de ley, tengo que tener un acápite necesario para poner límites y reglas y beneficios tanto para el empresario como para el trabajador dentro de esto. Y volvemos al inicio, ¿no? A veces nosotros pedimos que haya reformas laborales, pero los organismos estatales, los encargados de regular, ellos mismos no son serios. Anunciaron, hubo un debate, hubo polémica de un acuerdo ministerial por un contrato de horas y al final del día solo fue discursos y no se ha terminado plasmando en un registro oficial. Y voy a esto también, querido Diego, contigo y preguntarte algo. Según las fuentes del Banco Mundial y Banco Central, las inversiones, netamente, no hay nuevas inversiones, no hay nuevas empresas. Lo único que está viendo para el 2026 y 2027 son inversiones mineras y las remesas que están enviando nuestros migrantes del exterior. Tú que das esta cátedra en la universidad sobre derecho económico, ¿estamos creciendo económicamente? ¿Estamos fallando económicamente? Los datos dicen que no, pero ¿qué pasa para no tener la inversión al igual que Colombia y Perú? Yo me pregunto algo, se dice también que el PIB, el 3, el 4, el 5%, es el dinero ilícito que manejan estas organizaciones criminales. Y yo me pregunto algo, ¿qué pasa si en algún momento nuestros migrantes dejan de enviar remesas y cerramos la llave a este tema del crimen organizado que mueve gran parte de la economía en el país? ¿Qué pasaría con el país? ¿Qué pasa ahí? Yo parto por un punto. Primero, efectivamente, más allá de necesitar en el ámbito laboral una flexibilización, necesitas estrictamente ir generando una estructura contractual, formalizar y legalizar a las personas, ¿okay? Desde distintos puntos de vista, con distintos tipos de contratos y demás. Pero justamente parto de lo que se dijo, no hay un principio de reserva de ley que se esté cumpliendo desde ese punto. Estamos como Estado en ciertos organismos evadiendo a toda costa la ley, ¿okay? Si yo emito El un Estado es acuerdo el ministerial, Estado que es el garante de aplicar la ley, es el primero que lo está vulnerando. yo emito el principio de reserva de ley. No sé, bueno, yo más que emitir, existe el principio de reserva de ley. Ajá, en la Constitución. Pero emito un acuerdo ministerial saltándome el principio de reserva de ley. ¿Ya? Vamos a verlo desde afuera. Desde afuera, comúnmente lo que se visualiza es al Ejecutivo y al Legislativo, porque son poderes mediáticos. Entonces, viendo al Ejecutivo que emite ese comunicado, no lo publica, ¿ok? Hace show. No hace show al respecto. Se generan debates, pero el organismo que tiene que hacer el debate para aplicarlo no lo hace. Bueno, primer punto para entender a un inversor. ¿La información que me llega es falsa o no es falsa? No conoce todo el contexto de lo que está pasando, no vive en el Ecuador, tal vez tenga un amigo, haya estudiado y demás para saber eso. Bueno, primer punto de vista. Segundo punto de vista, que nosotros podemos pensar en el inversor extranjero. Ecuador es un país, es medianamente o altamente costoso entre los países de Sudamérica. Totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos una economía dolarizada. Bueno, okay. Información, digámoslo, errónea. El segundo punto que tenemos es obviamente dolarización. Okay. Si existe dolarización que me convierte el país más costoso en todo sentido, bien, donde tenemos ciertos incentivos para poder ingresar, ¿okay? ¿En qué es, digámoslo, países como el nuestro, en lo que más se puede explotar las cosas? Cierta cantidad de los recursos naturales, inclusive en tecnología podríamos explotar y demás, y bueno, incentivos para esos dos sectores, salvo el sector minero,
Correcto. que considero que sí están teniendo incentivos, pero más allá de eso es porque mucho tiempo se dejó o se hizo la vista gorda con cierto grupo que explotó aproximadamente años, que inclusive hasta hubo grietas en distintas ciudades, y una ciudad patrimonio, que es Aruba, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos también una buena política del tema de incentivos, no damos apertura también en temas de bancos internacionales aquí, entonces una fuerte de financiamiento local, fuerte al respecto no tienes, y las cooperativas en cierto punto se salieron de las manos, por eso hubo un veto para que obviamente puedan crearse cooperativas, porque era fácil. Claro. Así que creo que el capital mínimo era $125,000. Bueno, entonces eso hace que se te estén yendo las cosas de la mano. Pero ¿en qué sí estamos contrarrestando? En pagar deuda. Porque en pagar deuda y en pagar deuda y en pagar deuda, el riesgo país va bajando. Y eso es lo que se está tomando, digámoslo, como punto fuerte para poderlo exponer. Pero lo otro no estamos cumpliendo. Entonces, cuando, por ejemplo, en un aula de clases, desde un punto estrictamente, digámoslo, económico-jurídico, yo les suelo decir a los estudiantes, ¿okay? Para tomar una decisión jurídica en el ámbito económico, tenemos que hacer a veces un análisis de eficiencia y demás a través del óptimo de Pareto. ¿Okay? Que los pequeños problemas, las pequeñas causas son las que me generan mayor cantidad de problemas. ¿Okay? Entonces, mientras que una inmensidad de cosas es lo que me genera menor cantidad de problemas. Entonces, tengo que atacar a lo que mayor cantidad de problemas y eficiencia me va a generar. En ese mismo sentido, lo mismo va a pasar con los temas económicos y demás. Si no atacamos por allí y tomamos ciertas medidas generales de otros países, por ejemplo, que tienen una moneda propia y demás que no es la nuestra, considero que no vamos a generar una ganancia y un incremento en sí como país. Diego nos hace un análisis de en qué posiblemente estemos fallando como Estado y como gobierno y por qué no existe inversión. Y si no hay inversión, ya lo hemos dicho muchas veces, no existen fuentes de empleo. Y esto se ve reflejado en los nuevos profesionales, que tienen un gran problema, una gran dificultad de inserción laboral. Milton Daniel, preguntarte también algo. ¿Cuánto afecta a un profesional y cuánto afecta a los nuevos jóvenes ver que existen profesionales y no pueden tener una inserción laboral y muchas de las veces tienen que terminar trabajando en empleos informales y que no son acordes a su línea de trabajo? ¿Cómo está afectando eso también en el optimismo de la juventud para que ellos traten de buscar nuevas carreras? Efectivamente es nuestro mercado actual. Creo que esto es mucho de oferta y demanda dentro del Ecuador, y como ya lo hemos discutido y para no ser repetitivo, efectivamente hemos hablado un montón de la cantidad de fuentes de empleo, de la cantidad de inversión, de por qué nos falta inversión, de la reforma laboral, de estas formas de flexibilidad, pero efectivamente aterrizamos en lo que acabas de decir, porque estuve ahí, porque estuve en una época de mi vida ahí buscando y sin poder encontrar, y efectivamente por tratar de encontrar un empleo. Muchos de nuestros jóvenes llegan a trabajar de lo que haya o de lo que tengan, independientemente de que sean ingenieros, abogados, arquitectos, tecnólogos o cualquier situación. Si fuiste el mejor de la clase secundaria. No tiene absolutamente nada, ninguna situación que ver. Sin embargo, el mercado es sumamente grande. Los profesionales, hay una gran cantidad de profesionales todo el tiempo. Ahora laboralmente se han abierto muchísimas empresas del exterior que este rato están, porque tuve la oportunidad de dar una ponencia recientemente al respecto en el ámbito laboral. Un tema que se ha abierto es que empresas del exterior mediante teletrabajo están pagando por horas a nuestros profesionales. ¿Por qué? Porque aquí al final cobramos mucho menos que lo que puede pagar un trabajador del mismo perfil en los Estados Unidos o en países de primer mundo. Sin embargo, nos estamos yendo hacia allá. Nos estamos yendo a diferentes fuentes de empleo que lamentablemente las mismas no se ven regularizadas, porque estos trabajadores muchas de las veces, claro, consiguen un buen trabajo, consiguen un tema con un sueldo que tal vez no puedan conseguir aquí en el país. Sin embargo, se dejan de lado y se debe ponderar muchísimo el tema de la seguridad social, el tema de las vacaciones, muchos derechos laborales adquiridos dentro de la misma. Sin embargo, esa es la realidad del joven profesional ecuatoriano.
Conozco muchos profesionales, alumnos, que efectivamente lo que están haciendo es esto, viendo a mercados fuera del nuestro, porque en este momento no existe la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo podemos establecer? Hay muchas aristas para poder regresar. Podemos hablar del tema de la seguridad, no jurídica, sino de la seguridad en general, para poder incentivar a mayor inversión. Podemos verla desde un ámbito jurídico, desde la seguridad jurídica, desde la creación de nuevas normas. Sin embargo, a día de hoy la realidad es esa. Independientemente de que uno muchas de las veces pueda tener maestrías, estudiar en el extranjero, esa inversión que uno hace, porque también es una inversión del profesional, como lo es en cualquier negocio, no está rindiendo frutos como nosotros quisiéramos que lo hagamos. Sin embargo, siempre es importante tener una expectativa un poco más positiva hacia el futuro y poder entender que esta regularización se debe dar, que podemos establecer y abrir un mercado, y más que nada poder ver profesiones que van más allá de las normales y las típicas que tenemos, sino empezar a abrir nuestros ojos y nuestra mente a nuevas profesiones, que es sumamente necesario. Y vale acotar algo también, lo que hablaba Milton Daniel, estos nuevos trabajos, o ya los trabajos, los teletrabajos, los trabajos remotos que se conocen, que, bueno, si tú sabes inglés en Ecuador y sabes manejar bien la computadora, puedes trabajar para estas empresas en el extranjero, pero obviamente tampoco es que tú ganas como deberías ganar como profesional. Entendía que en países como África te están pagando $3 el día, entiendo que acá estás pagando hasta creo que máximo $15 el día, y que con la realidad que decía Diego Tinajero, es muy difícil también poder vivir el mes o sacar una familia adelante ganando $15 diarios con la inflación que está alta. Y voy a ese mismo punto también que toqué con Milton Daniel, querido Diego, como la educación también está viviendo un retroceso, en el sentido de que en otros países ya las nuevas carreras, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, ya son todo lo que es tecnología, programación, inteligencia artificial. ¿No crees que las universidades han llegado a un punto muy cómodo donde que no están haciendo nuevas carreras, sino la más fácil? Yo te hablo como abogado también. Creo que tú tener una facultad de Derecho no necesitas de mayor inversión económica como dices para una carrera de la IA. De pronto una sala de audiencias y docentes. ¿No crees que también eso está fallando ya la educación desde la manera estatal? Ya sé que hay una sobresaturación de profesionales. Si hoy lo decimos, abogados, creo que están totalmente saturados, arquitectos saturados, creo que ya está saturándose también los médicos. ¿No crees que también hay que partir de eso para que exista una mayor inclusión laboral con los nuevos profesionales? Totalmente. Pero más allá de partir de eso, es importante entender que a la academia le falta la libertad de cátedra en cierto tipo de ocasiones. No tienes una libertad completa de cátedra en muchísimos lugares, y eso hace que el docente no se sienta libre de expresar sus conocimientos, de expresar su criterio, de enseñar a los estudiantes y demás. Hay una labor importante que hacen las universidades, que no sé si se hacía en su momento, pero básicamente es capacitar al docente más allá de su materia, por ejemplo, en cómo impartir clases, en pedagogía. Es que tú tienes distintos métodos pedagógicos para impartir en clases, que indistintamente que a veces a uno no le guste y otros sí le gusten, sabes que algunos te van a servir y demás. Y es importante entender esto, porque el docente a veces, y distintamente mayor, menor y demás, a veces no está conectado con el joven. No está conectado con la tecnología que hizo el joven o con lo que le gusta al joven. ¿Okay? La evolución tecnológica ha hecho que el ser humano pierda la atención ya no en 5 segundos o en 10 segundos, sino en 3. ¿Okay? Que quiere la información mucho más sintética, e inclusive cuando tú mandas, por ejemplo, un libro de más de 20 páginas en un intervalo de 3 días, se te quejan, te presentan problemas y demás. Y más allá de uno decir, o sea, qué problema del estudiante, qué vago, que porque no lee y demás, es porque su cabeza ya piensa diferente. Tiene otra programación por la tecnología. Ya tiene una programación completamente diferente y hay que buscar por dónde captar al estudiante y demás. Pero, si tú tienes una metodología académica, digámoslo, sin innovarla, eso hace pues obviamente que tú no despiertes grandes mentes. Y el no despertar grandes mentes en la academia hace cierto grado de estancamiento y demás. Por otro lado, también pienso que en el ámbito ya más allá de la docencia universitaria, por ejemplo, en el ámbito del colegio, ¿okay? A veces no se dice la realidad con respecto a ciertas profesiones. Por ejemplo, un estudiante de periodismo
tiene que saber la nueva realidad del periodismo. ¿Okay? Si no está conectado, por ejemplo, con el tema de redes sociales y está pensando en lo que se pensaba, que era el periodismo tradicional y demás, no está viendo la crisis que sufren los periodistas a nivel internacional, al punto que inclusive hay una crítica de eso en la película esta del Diablo Viste a la Moda 2. Al inicio empieza con esa crítica. Tiene un montón de premios, pero resulta despedida. Y en el Ecuador también. Sí, es que eso es una crisis a nivel internacional lo que está pasando en ciertas carreras. Por ejemplo, la carrera de Derecho, y los abogados como nosotros, si no hubiese pasado la pandemia, ¿cuándo hubiésemos tenido audiencias virtuales? ¿Okay? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar de tener audiencias virtuales? No sé si como colegas les pasa que, o sea, por ley, tienen que justificar los jueces el por qué no te señalan una audiencia virtual. Pero más bien ahora te dicen, justifica por qué quieres una audiencia virtual. Entonces, pasamos en cierto retroceso, no decimos la verdad con respecto a ciertas carreras, a cierto manejo técnico, a ciertas nuevas oportunidades y demás, y eso hace que nos vayamos reduciendo y que se siga pensando en ciertas partes y ciertas carreras tradicionales. Por ejemplo, comienzo diciendo esto, mi papá es penalista, pero antes yo pienso que todo el mundo que entraba a la carrera de Derecho sí tenía cierto perfil y demás, pero ahora todos quieren ser penalistas, ¿ok? Como ahora los chicos todos quieren ser médicos, ¿ok? ¿Por qué? No sé, pero quiero ser médico. Nunca había escuchado a alguien decir quiero ser médico porque sí. Tal vez sí en nuestra carrera de abogados, pero no en la carrera de medicina y en carreras de la salud. Entonces, pienso que no les llega la información adecuada, pienso que lo ven a veces desde un punto estrictamente de punto de vista económico, y pienso que no se está expandiendo el criterio, tanto por los estudiantes como por parte de la academia, en ir viendo distintas aristas en distintas carreras y en distintas especialidades y demás. Eso hace, por ejemplo, que el mercado de ciertos sectores se vuelva más fácil entrar a alguien que ya está allí, más fácil expandirse. Correcto. Porque como ya está, los jóvenes no van ingresando allí, sino se van a otro mercado. Por ejemplo, es más fácil poder crecer también allí porque tienes menos competencia. Excelente lo que han explicado nuestros dos panelistas, y para ir cerrando también esta entrevista, Milton Daniel, preguntarte algo. Si bien es cierto, creo que no va a haber, o no creo que exista, voy a ser un poco pesimista, inversión extranjera como se debería o como necesitamos para que incremente y mejore la economía del país, mejore las fuentes de empleo, mejore la calidad de vida de los profesionales y los nuevos profesionales. Milton Daniel, preguntarte, ¿no crees también que ya desde el Estado, si no podemos hacer eso, podríamos también tomar el ejemplo de la India, que ellos obviamente salieron adelante porque ellos no tenían ni computadoras, pero son los mejores programadores que tiene el mundo? De hecho, uno de los CEO de Google era hindú. ¿No crees que nosotros podríamos apostar ahora que la tecnología, tú tocabas este tema de los trabajos remotos, que hoy día con el inglés puedes trabajar en otro país, pero por lo menos tienes una fuente de empleo y haces que tú no caigas tampoco en este tema de la delincuencia organizada? Porque un joven que no tiene una fuente de empleo es susceptible de que estas bandas criminales lo coopten. Correcto. Y quería preguntarte esto, ¿no crees ya que como país deberíamos saltar a implementar estas nuevas carreras tecnológicas y explotar al máximo lo que es de ahí? Hoy en Europa tú tienes ya las carreras, las mejores carreras que son lo que es inteligencia artificial, programación, todo ese tipo de carreras. Creo que allá, si eres sociólogo o abogado, no te dan ni residencia. Lo voy a hacer así muy crudo. ¿No crees que hacia allá debería implementar el gobierno? Porque si esperamos inversión extranjera, creo que eso no va a suceder en los próximos 10 años. Es efectivamente hacia donde tenemos que buscar, es hacia donde tenemos que ir. Es justo lo que hablaba Diego hace un momento. O sea, no es solo dentro del derecho poder hablar y decir el derecho penal está sumamente, porque realmente los colegas y los estudiantes normalmente es lo que dicen, quiero dedicarme al derecho penal, le voy, sino ya ir mucho más allá. Es empezar a ver ya el ámbito tecnológico, el ámbito de revolucionar este tipo de situaciones, de nuevas relaciones de tipo laboral, de tipo social, de tipo económico, que es donde deberíamos empezar como Estado ecuatoriano a empezar a observar. En todo ámbito, eso nos puede ayudar en ámbitos de seguridad, de inversión económica, de inversión social, de activismo social dentro de los diferentes carteras de Estado que podríamos llegar a tener. Sin embargo, es importante poder
cambiar la mentalidad que tenemos. Y es lo que decía, o sea, y asentemos un poco al tema que veníamos a hablar hoy. Tenemos un código de trabajo de 1938 con relaciones de trabajo que ya están empezando a utilizar inteligencia artificial, videoconferencias, videoaudiencias para dentro de este tipo de situaciones en las cuales uno ya puede trabajar tranquilamente para un empresario que está en los Estados Unidos y el trabajador y toda su planta de trabajadores está en el Ecuador. Sin embargo, aquí todavía hablamos de contratos y situaciones que ya no existen, a destajo. Entonces, efectivamente, tenemos que empezar a girar nuestra relación hacia un tema mucho más tecnológico, pero no solo de una manera de inversión estatal, sino de regularización estatal. Dejar de ver tantos temas tal vez polémicos dentro de la redacción de leyes y empezar a ver, en lugar de legislar polémicas, empezar a legislar realidades dentro de nuestro país. Acá también problemas de fondo. Antes, a mí yo no quiero despedirme sin consultarte algo, estimado Milton Daniel. ¿Tú crees, ya que ahora con la tecnología que estamos viviendo en el sistema de justicia, tú crees que ya el tema de audiencias telemáticas ya será el día a día que vivamos los abogados? ¿Crees que con el tiempo esto ya será más normal en el ejercicio de la profesión? ¿O crees que no, todavía estamos preparados para eso? Debería ser. Creo que tenemos el suficiente alimento tecnológico. El Consejo de la Judicatura recientemente acaba de firmar un contrato hace unos años, de 10 años con Google. Tienen Gemini Pro, todos los jueces y servidores judiciales. Tenemos Google Meets para todos, porque ya no va a ser el tema de que hay jueces que no tienen la licencia de Zoom. Hay Google Meets para todos los jueces, y la realidad debería ser esa para todos los abogados. ¿Y con qué finalidad? De ampliar el mercado para los abogados. Ya no soy un abogado simplemente en Quito, simplemente en Cuenca, simplemente en Cotopaxi o simplemente en Loja. Puedo brindar servicios judiciales a nivel nacional. Entonces, es esto que para nosotros también los abogados se pueda ampliar el espectro económico y el mercado se amplíe para poder brindar servicios legales de manera nacional sin tener la necesidad de viajar a todo el país. No, y ahora también ya las realidades, y creo que cuestión de tiempo y también cuestión de ahorro de recursos sería muy bueno. Yo les comento que estaba recién en Medellín, en el Poder Judicial de Colombia, creo que estaba Jean Paul Araujo también por ahí, y sabes que me quedé admirado con un tema que ellos ya manejaban, el tema de la hora de las audiencias telemáticas antes de la pandemia. De hecho, ellos me comentaban que tú para ingresar la demanda no lo ingresas en físico, tú lo ingresas vía digital y tienes que escanearlo, y si no haces diferentes documentos y es muy amplio, pero no lo ingresas en físico. Y algo que ellos me comentaban allá, que todas las audiencias son vía telemática, salvo excepcionalidades. Entonces yo creo, y también te pregunto a tu criterio, querido Diego, como docente y como también abogado litigante, ¿tú crees que eso debería ser la normalidad? ¿Está bien o está mal de que ya se normalice y se generalice las audiencias telemáticas? ¿Tú crees que es beneficioso o no? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, yo quiero realizar mi punto de vista desde cierta analogía, ¿ok? ¿Qué es más normal ahora? ¿Pedir taxi a través del celular o salir a pedir taxi afuera? Creo que del celular, ¿cierto? Cuando a veces también es más normal pedir comida o salir a comer. A veces por despejarse salir a comer, pero simple y sencillamente por comer, creo pues que efectivamente es pedir a través de una aplicación. Bueno, ¿qué es más común? Comunicarse a través de mensajes o llamadas o audios, perdón, o que ir a visitar a una persona más. Entonces la vida nos está diciendo que la tecnología es algo que está rompiendo esquemas. Una revolución tecnológica. Una revolución tecnológica, inclusive que muchas personas ya tienen la capacidad de contestar con inteligencia artificial un montón de cosas y resolver temas con inteligencia artificial. No digo que vaya a ser perfecta la inteligencia artificial, pero no nos podemos cerrar a eso en particular. Y a eso me refiero también en un punto de vista estrictamente judicial, más allá del tema de las audiencias. El tema de las citaciones es algo que debe cambiar. Totalmente. Debe cambiar porque es algo obsoleto y es algo que, por ejemplo, los penalistas no lo sufren tanto, pero el resto sí. Y es un problema fuerte. Y Milton Daniel, en el ámbito laboral, de pronto tú debes saber, tú debes tener esto en cuenta. ¿Sabes cuál es el problema más difícil en el tema civil? O sea, de los muchos que hay, el tema de la citación. Y efectivamente tenemos que girar y ver desde una situación mucho más amplia las citaciones.
tenemos el buzón EC, sin embargo tenemos un porcentaje bajísimo de ciudadanos establecidos en buzón EC. Una de las salidas que alguna vez debatíamos con algunos colegas para el tema de citaciones, ¿por qué? Porque no es tan sencillo como algunos juristas lo establecen, de decir simplemente que lo hagan por correo electrónico, porque tiene que existir reglamentación dentro de la misma, y lo que nosotros planteábamos alguna vez es que efectivamente con una alianza, un protocolo, un convenio con el registro civil, el momento que uno saque la cédula pueda determinar cuál es el correo electrónico, y ahí cuando uno pone aceptar dentro de los términos para poder sacar la cédula, decir acepto que efectivamente puedo recibir información, correos y notificaciones dentro de esta casilla judicial electrónica, para cual con este simple hecho y este simple convenio que puede hacer, le abre la puerta al Consejo de la Judicatura para poder ya activar, porque el buzón está ahí. Las citaciones electrónicas estrictamente de una manera legal están ahí. Sin embargo, si los ecuatorianos conocen que yo no tengo ninguna obligatoriedad de tener la necesidad de registrar un correo electrónico, no lo voy a hacer. No, y más si sabes que en 5 años ya o está a punto de prescribir tu causa. Claro, entonces el tema es empezar a ver y pensar más allá en este tipo de situaciones. Totalmente queda pendiente, ese es un buen tema que hay que tratarlo y hay que debatir también, el tema de la tecnología y cómo mejorar este tipo de temas. Queda pendiente también un comprometido, querido Milton, para otra ocasión, que te hablemos de ese tema. Querido Diego también, algo que acotar en la parte final. Doctor Diego Tinajero, bienvenido. Nada más por acotar que como país, primero, tenemos que cambiar internamente cada uno de nosotros para poder mejorar, tanto desde un punto de vista, no centrarnos, digámoslo, en una sola idea, sino ampliar el criterio, expandir nuestros conocimientos, autocapacitarnos y demás para poder mejorar. Por parte también como ciudadano, solicitar al gobierno que se adentre un poco más en conocer la realidad de nuestro país y demás para poder tomar ciertas decisiones. No siento que todas las decisiones son malas, siento que tiene muchas decisiones buenas, pero le falta un poco más de visibilizar y poder también recibir críticas para poder conocer en qué están fallando y demás. Y desde otro punto, pues muchas gracias también por la invitación. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto también compartir contigo, David, y conocerte. Y bueno, gracias. Para una segunda oportunidad estaré también aquí. No, gracias, quedan invitados ya desde ya, de verdad, porque es un tema interesante, el tema de la justicia, hay muchos temas que tratar. Yo cuando he tenido la oportunidad de aquí en este podcast hablar con vicepresidenta, con candidatos a la presidencia, uno de los temas que ellos más adolecen es de que no viven en el día a día, porque una cosa es lo teórico y otra cosa es la práctica. Querido Milton Daniel, algo que contar en la parte final, bienvenido. No, muchísimas gracias primero por la invitación, por permitirme poder debatir con un gran alto nivel este tipo de situaciones que establecen dentro del derecho laboral y la economía. Sin embargo, yo creo que el mensaje final es establecer que el derecho laboral, las garantías, los derechos de los trabajadores no están desconectados con el tema del desarrollo económico. No es un tema de que entre más les esfuerzo a mis trabajadores o les hago llegar al límite desde un aspecto tanto económico como de trabajo, es que una empresa va a poder fluir y poder trabajar. Es un tema en el cual tenemos que confluir dos tipos de relaciones de tipo social y es necesario reglamentar las mismas. Si nosotros queremos un mayor desarrollo económico, necesitamos que el Estado ecuatoriano y sus instituciones vea hacia el derecho laboral, vea hacia las relaciones laborales y pueda actualizar y empezar a hablar de las mismas. Creo que es un mensaje claro, no solo de parte del empresario, porque necesitamos del empresario para poder tener desarrollo económico, fuentes de empleo, pero también necesitamos de los trabajadores para poder hacer que esas empresas puedan relucir. Y si el empresario sale, los trabajadores de igual manera lo hacen. Por lo tanto, necesitamos relaciones laborales sanas y una seguridad jurídica que tanta falta le hace el derecho laboral ecuatoriano. Amigos, exactamente son las 5 horas y 12 minutos PM, estamos en vivo, pueden volver a ver esta entrevista en Facebook, en los clips que vamos a subir en TikTok y en YouTube. También agradecerles, hemos tenido la presencia de Milton Daniel Calle, él es experto en Derecho Laboral y Constitucional, y hemos tenido también como panelista al doctor Diego Tinajero, también experto en Derecho de Empresa y Derecho Económico. Sin más que agradecerles, también decirles que el día jueves tendremos a las 4 PM, estará como invitada la asambleísta Yairén Noriega del bloque de la RC, hablaremos varios temas con ella sobre su primer año como asambleísta por la Revolución Ciudadana. Sin más que gracias, amigos, seguimos con la programación regular de Estelar 99.7 FM. Muchas gracias.
audio.